Hoy en Negocios en Telemedellín vamos a hablar sobre prospectiva empresarial. ¿Qué significa? ¿Qué trascendencia tiene para una compañía? Por eso hemos invitado a Camilo Daza, que es todo un especialista, consultor, conferencista en temas de estrategia y prospectiva. Bienvenido, Camilo, qué gusto tenerlo por acá con nosotros, aquí en nuestro programa. Muchas gracias, Juan Carlos, a ti y a toda la general de audiencia que nos ve a esta hora en Telemedellín. Bueno, cuando no le hablan de prospectiva, yo me imagino como el arte de sacar la bola de cristal y adivinar lo que va a pasar en el futuro. Pero ya más seriamente, desde una ciencia que es rigurosa, ¿cómo lo definen? Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, siempre las empresas, las personas hemos tenido como nuestro asunto con los temas de futuro. De hecho, por estas épocas que preguntamos si el mundo se va a acabar o qué va a suceder con todo esto, la prospectiva es una de las ramas de la administración que tiene mayor rigurosidad científica a partir de eventos sociales, ambientales, tecnológicos, económicos, de tendencias que me permiten a mí mirar, dilucidar el futuro y poder saber, en cierta manera, abordar desde la estrategia caminos para poder construir un futuro mejor para las empresas. Camilo, hablemos de casos prácticos que uno podría decir, si estas empresas o este sector hubiera aplicado correctamente la prospectiva, no se habría acabado. Caso, usted lo mencionaba, el tema de los que hacían revelados de rollos. Sí, es un caso bastante práctico. Uno, por ejemplo, miraría hace unos 10, 15 años atrás que el negocio del revelado fotográfico era bastante bueno porque pues uno prácticamente podía tranquilamente cobrar por las fotos que revelara. Pero viendo un poco más allá y mirando todo el tema de las nuevas tecnologías, de la convergencia tecnológica, nos damos cuenta que hoy en día ya no es un negocio tan rentable. ¿Por qué? Porque ya estas empresas se abocaron fue a la venta de dispositivos para fotografía. Entonces, mirar hacia el futuro siempre me implica poder mirar si mi negocio puede ser o no rentable en el futuro o qué modificación puedo hacer. Camilo, cuando hablamos de prospectiva, ¿eso cómo se engrana dentro de la planeación estratégica de la compañía? ¿Son dos cosas diferentes? ¿Encajan? ¿Complementarias? En cierta manera, una complementa a la otra. En el sentido que la planeación estratégica es la implementación de la estrategia, pero ya es la parte cuando ya he hecho un estudio prospectivo y he diseñado unos escenarios de futuro para las empresas. No solamente un único escenario que siempre lo determinamos como la famosa visión de la empresa, que a veces suele ser simplemente algo muy motivacional, pero que carece en cierta manera de algo que verdaderamente presione a la empresa a moverse hacia el futuro. En cambio, con los escenarios de futuro yo puedo tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, para poder alcanzar ese futuro que la empresa quiere. Y hay un apoyo, me imagino, de la prospectiva que se soporta muchísimo en procesos de tecnología, porque uno oye hablar del abaco de Raynier, pero me imagino que no sea tan rudimentario como parece un abaco. Sí, de hecho François Raynier, que fue el gestor de este modelo, era básicamente un modelo de intervención para poder tener varios expertos que opinaran de diferentes temas acerca de un tema específico de la empresa. Por ejemplo, si mi empresa estaba en el sector, por ejemplo, de los zapatos, entonces yo traía diferentes expertos en el tema de zapatos, un experto de modas, otro en el tema de cueros, otro en procesos industriales, otro en tal cosa, y los reunía y a través del sistema del abaco de Raynier les preguntaba, bueno, ¿cuáles consideran ustedes que son vectores importantes que me puedan cambiar el negocio de los zapatos en el futuro? Entonces cada uno de ellos me diría, obviamente desde su perspectiva, a qué hace referencia. Entonces el abaco sirve específicamente para eso. Obviamente lo hace bajo una metodología estadística muy rigurosa que permite al empresario poder tener certezas muy claves acerca de los movimientos claves del futuro. También se habla de los ejes de Schwartz. ¿En qué consisten? Peter Schwartz era un hombre que sacó básicamente 4 cuadrantes, se das de cuenta que es como una teoría de cuadrantes, en donde yo podía colocar la empresa en 4 escenarios diferentes, basado en dos vectores. Voy a ponerte un ejemplo básico. Colombia en el año 2050, cogamos 2 vectores, un vector economía y otro vector seguridad. El uno está totalmente relacionado con el otro. Si los cruzamos nos dan 4 diferentes escenarios. Mejor economía, mejor seguridad, menor seguridad, menor economía o menor economía y menor seguridad. Obviamente nos gustaría tener este primer cuadrante. El mejor y mejor. El mejor y mejor, pero hay que explorar los otros. Las cosas puede que se den, puede que no se den, y creo que el proceso en el cual está pasando Colombia actualmente es una clara muestra de ello. Hay otra herramienta que es el MICMAC. El MICMAC ya es un software más especializado que se usa ya en las escuelas especializadas de prospectiva. Nace en Francia, de hecho la prospectiva, la gran escuela prospectiva nace en Francia y es ya un software especializado para poder medir variables y cómo éstas se interrelacionan entre sí.
varió, por ejemplo, la gobernabilidad de las mismas, varió, por ejemplo, qué impacto pueden tener ellas en la empresa, si tienen mayor o menor impacto, y qué control como empresa tengo yo frente a esas. Por ponerte un ejemplo, calentamiento global. No es lo mismo hablar de calentamiento global como factor externo para el sector de la industria de la confección que para el sector de la agroindustria, que depende directamente de factores climáticos. Entonces va a tener una mayor incidencia y una menor gobernabilidad. ¿Qué aplicación tiene esto, Camilo, cuando hablamos de empresas pequeñas, medianas, inclusive emprendimientos que están haciendo? Es importantísimo hacer estudios prospectivos. Ya hoy en día la internet y todos los medios tecnológicos nos dan las llaves para poder conocer mejor nuestro mercado. De hecho, una invitación que siempre hacemos es que precisamente reconozcamos el mercado, porque el que va a empezar una pequeña empresa tiene que saber cómo se puede comportar ese producto, ese servicio en el futuro. Entonces es importante obviamente tener en cuenta esa metodología, poder investigar a fondo, mirar esas tendencias. Hay páginas enteras de tendencias y megatendencias que son obviamente científicamente avaladas y que me permiten tener una información mucho más clarificada. Si hay una empresa que hoy toma la decisión a partir de ver esta entrevista aquí en Negocio en Telemedellín y dice, bueno, yo quiero empezar a aplicar el tema de la prospectiva en mi compañía, ¿cuál es el paso a paso? ¿Qué hay que hacer? Bueno, son pasos muy cortos. En primer lugar, yo tengo que tener en cuenta de dónde viene mi visión. Es decir, la formulación de la visión no debe venir solamente de la gerencia, sino de la capacidad de la empresa para poder, en cierta manera, trasladar su realidad a un futuro ideal. ¿Cierto? Ese futuro ideal yo lo confecciono como yo quiera. Sí. Ahora, el tema es cómo llego a ese futuro ideal. Entonces yo ahí comienzo a mirar paso a paso, empiezo a reunir la gente, empiezo a validar información, a investigar sobre mi sector, empiezo a mirar cuáles son los vectores de futuro que más afectan mi planeación estratégica, porque las cosas a nivel interno yo las puedo gobernar, es decir, si me hace falta personal, pues contrato, si me hace falta máquinas, las compro, pero por ejemplo, si llueve o hay cambio climático o hay cambio de legislación o hay normatividad, yo no controlo eso, y esas son las cosas que más, en cierta manera, afectan la planeación estratégica de una empresa. Entonces tengo que estar muy pendiente de los factores externos que no son controlables. Ese ejercicio le sirve a la empresa para reflexionar, reformular su visión, diseñar unas metas estratégicas grandes y ambiciosas, y ahí sí generar un plan de acción tradicional como idea de planeación estratégica. Camilo, vamos a repasar cuáles son esos grandes beneficios cuando una empresa de cualquier tamaño empieza a interiorizar el tema de la prospectiva, a introyectarla dentro de sus procesos. Bueno, beneficios. En primer lugar, aprende a conocer muy bien su mercado. O sea, es importantísimo saber en qué sector estoy y cómo se va a comportar mi sector en el futuro. En segundo lugar, aprendo a conocer mi competencia, porque una ventaja que tiene la prospectiva es que yo manejo conocimiento, y en el manejo de conocimiento la empresa tiene unas ventajas competitivas muy importantes. En tercer lugar, movilizo a todo el personal de la empresa hacia la visión. Esto es algo que hace falta mucho hoy en día en las empresas. Se tiene planeación estratégica simplemente como visión, misión, y se tiene pegadas en la pared, pero nada más. Y la gente no siente cómo esa visión, en cierta manera, moviliza sus actos como operario, como trabajador común y corriente de una compañía. Entonces la prospectiva me permite a mí participar y generar, en cierta manera, participación en la gente para que haga parte de la visión. ¿Por qué usted insiste tanto en que un empresario, un emprendedor deben meterse muy de lleno a aprender todo lo que tiene que ver con su sector a la luz de la misma prospectiva? Porque considero que muchos empresarios en nuestro país tienen un gran problema con el conocimiento del sector. Nos hemos encerrado simplemente en la parte comercial, en tratar de sobrevivir, de tener un pensamiento de negociante. Atrapados en el día a día. Exactamente, en la operatividad. Y lo que nos estamos dando cuenta es que hay cambios bastante importantes. Nosotros, por ejemplo, comparamos nuestros modelos de innovación con los de México. México está innovando a cada momento. Una pregunta, ¿por qué? Porque es que ellos tienen a Estados Unidos ahí pegados. Cualquier cosa que aparece en Estados Unidos como prueba de producto va para México inmediatamente. Todos los empresarios mexicanos tienen que constantemente estar innovando. Nosotros no tenemos ese tema en este momento, pero lo vamos a tener en un momento determinado, sí, cuando el TLC tenga ya su apertura óptima y estemos enfrentándonos libremente. Entonces ahí es donde verdaderamente vamos a tener ese conocimiento. Camilo, de verdad que muchísimas gracias y esperamos que muchas empresas que ven el programa, tanto a través de la televisión como a través del internet, empiezan a aplicar el tema de la prospectiva al interior de sus compañías. Mil gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, a ti y a todos los televidentes.